Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessy Díaz, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Muchas gracias por estar aquí sintonizados. El día de hoy queremos hablar acerca del poder de la comunicación que ejercen los mismos medios de comunicación dentro de la sociedad. Tema que surge al observar la película El Ciudadano Kane, una película que cuenta la historia de uno de los hombres más importantes y más destacados del siglo XX en Estados Unidos, de Norteamérica. Para ser exactos, en 1941, este personaje se da a conocer por varias de sus características que logran identificarlo y posicionarlo en el contexto social. Charles Foster Kane es uno de los hombres más influyentes en Estados Unidos debido a su egocentrismo, debido también a su como a eh, su trascendencia en los medios impresos, pero también a su osadía, a lanzarse y a ser arriesgado. Eh, También una persona que le gustaba demasiado dictaminar órdenes o enviar órdenes, pero poco receptiva. Es una persona que no era muy receptiva. Y traigo a colación esta película porque precisamente lo que se percibe en esta película es que este personaje, con su osadía, con su egocentrismo, logra posicionarse en el medio, en los medios de comunicación, más exactamente en el medio de comunicación de la impreso, en este sentido el periódico que para esa época era uno de los medios de comunicación bastante importantes, que todavía lo sigue siendo, pero pues ustedes saben, ahora con la tecnología, con las nuevas formas de comunicación, pues el periódico sigue siendo importante, pero no tan importante como en esa época, ¿verdad? Charles Foster Kane marca la pauta con un criterio y con un estilo diferente de transmitir la información, de transmitir la noticia, pero también se ve una manipulación de esa información, del poder de la comunicación, que precisamente eso es lo que queremos hablar en esta tarde. Eh, pues precisamente tocando el tema del poder de la comunicación que ejercen los medios en la sociedad, necesitamos remontarnos hacia el lenguaje, la importancia del lenguaje como transmisor, como canal para interactuar con otras personas y transmitir ideas, conocimientos, pensamientos de lo que queremos decir o dar a entender, dar a conocer hacia otras personas, hacia otros seres humanos. Por eso de allí la importancia del lenguaje y los medios de comunicación, conociendo este pilar tan importante del lenguaje, ¿cierto? Se han cometido diferentes errores. El lenguaje, al ser tan amplio, se cometen errores como por ejemplo que el lenguaje, más que todo en el tema periodístico, es demasiado atropellado, porque digamos en un país como Colombia, con diversas regiones y diversos modismos en diferentes partes del país, se manejan diferentes modismos, diferentes formas de llamar a cierta cosa, objeto, ¿cierto? Y cuando se utiliza un lenguaje que no está propiamente apto o objetivo, entre comillas, eh, tiende a diversar o a cambiar la concepción de lo que se quiere dar a entender o transmitir en la comunicación. Pero también el poder de la comunicación que ejercen los medios de comunicación en la sociedad se da también porque existen tres poderes en todo Estado de Derecho, democrático también, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y se le ha añadido un cuarto poder, y no porque el poder de la comunicación sea uno más del Estado, pero se ha convertido a lo largo de los años en un agregado, y por eso se le llama el cuarto poder. El cuarto poder viene siendo el poder de la comunicación, porque si bien es cierto, conociendo la historia, los grandes medios de comunicación, los primeros fueron la radio, la prensa, la televisión, otros alternativos como la música, el cine,
Y luego llega la internet, ¿cierto? Dándonos la oportunidad de las TICs, las tecnologías informativas para la comunicación, pero con esos primeros medios que se lanzan para que tuvieran vida, para que tuvieran un empuje y un crecimiento constante y un auge en esa época y hoy por hoy, tiene mucho que ver con la influencia política, esa, esa inyección del Estado directamente para transmitir lo que ellos quieren dar a entender al pueblo. Y creo que pues se ha diversificado lo que verdaderamente o para lo que verdaderamente se creó los medios de comunicación, ¿no? Para informar, para dar a entender o transmitir verdaderamente una información eficaz, efectiva, oportuna y no que hubiesen influencias en ese proceso informativo para finalmente llegar a receptores con un mensaje que tal vez no es el verdaderamente eficaz o el verdaderamente que necesita el receptor, sino el que quiere transmitir estas influencias. Eh, precisamente voy a citar una palabra una frase que dice Vicente Romano 2007, dice: con el lenguaje se comunica, se orienta, se expresa y se transmite una situación, un hecho o una intención del comunicador que influye en el receptor. Es precisamente lo que estamos hablando. Con el lenguaje se comunica, se expresa, pero también se influye en ese receptor, independientemente de cómo se le esté dando un uso a ese lenguaje. Pero también los medios de comunicación tratan de inculcarle a los receptores esa que son independientes, que son objetivos, que son portadores de la información veraz y oportuna, cuando sabemos que es una manipulación o aquellas personas que han podido tener un poco de contacto con el tema de medios de comunicación saben y han conocido que los medios de comunicación pasan por diferentes procesos antes de que se emita una noticia, un mensaje, ¿cierto? Entonces, es por eso que es la imagen que se le crea a una persona que tal vez no tiene mucho conocimiento de esta onda comunicativa que se maneja, pero que es bastante evidente lo que sucede en el trasfondo, como detrás de bambalinas, por decirlo de una manera, las influencias tan grandes que hay para transmitir un mensaje. La información desdibujada en su acepción metafórica confunde y no permite la abstracción del sentido real del lenguaje por parte de aquel individuo en formación. Entonces, una persona que se está formando y recibe información que tal vez no es muy propicia para una formación crítica, para una información veraz, sino desdibujada, una información manipulada, pues deja mucho que pensar este cuarto poder que está siendo manipulado. También quisiera hablar, otra cita de Vicente Romano dice que las palabras pueden emplearse para ocultar la realidad. Y es que, o sea, pasa mucho en los medios de comunicación, por eso es el cuarto poder, porque se tiene el poder de la información y se manipula, se utilizan palabras que se ajusten a los intereses de estas personas, de estos grupos que son pequeños, porque si lo miramos en contraste con la población, son pequeños, pero la población lamentablemente ha decidido creer que ellos son los entes o los promotores de esa información veraz y efectiva, y no es así. También quisiera añadir a este discurso algunas citas de muchos autores de comunicación que se han referido precisamente a este tema del poder de la comunicación. Autores como Barthes en 1997 dice que la escritura política está ligada al poder. La escritura política utiliza el lenguaje de intimidación y glorificación. La escritura política, o sea, se maneja una homogenización, una heterogeneización del poder, una escritura política que va más allá de simplemente transmitir propuestas o transmitir pensamientos que buscan
apoyar a la sociedad cuando eso no es así. Buscan sus intereses propios. Como dice el dicho, los ricos hacerse más ricos y los pobres más pobres. También otro de las citas que caería perfecto en lo que estamos hablando es de Vicente Romano 2007. Dice que la palabra es el primer ejercicio del poder. El lenguaje, como el terrorismo, va dirigido a los civiles y genera miedo, ejerce violencia simbólica o psicológica, produce efectos más allá del significado. Es impresionante cómo el poder de la comunicación puede transformar un pensamiento, puede transformar la manera de pensar o hasta generar trastornos psicológicos dentro de la sociedad, simplemente por darle un uso, el uso que se le quiere dar al lenguaje o a la palabra para transmitir un mensaje y, y generar el efecto que se quiere generar. Bueno, es así como podemos llegar a concluir, basados en esas citas de estos diferentes autores, cómo el poder de la comunicación que ejercen los medios de la comunicación en la sociedad tienen un poder trascendental, tienen una influencia muy importante y que mientras exista esa influencia, nosotros vamos a seguir siendo desinformados en lugar de ser informados. De ahí la importancia de la palabra. Muchísimas gracias, espero que haya servido muchísimo este discurso y que les haya gustado y aportado. Hasta luego.